Empezamos la segunda clase de obras marítimas y lo primero que vamos a hacer es repasar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, fundamentalmente, lo que hemos hecho ha sido el análisis de uno de los elementos, concretamente la banqueta, y dentro de la banqueta, acordaros que hemos analizado que este nivel de agua era siempre la baja mar. En segundo lugar, habíamos visto que los diques tenían una variable aquí, HT. Esta variable HT era 1,5 H sub S si estábamos en aguas someras, 2 H sub S si estábamos en aguas profundas. Y la diferencia de un dique en aguas someras y en aguas profundas eran aproximadamente los 20 metros. H mayor o igual que 20, H mayor o igual que 20. Y a partir de aquí colocábamos la banqueta. Esta era la banqueta. Esta banqueta estaba formada por 4 unidades. Estos taludes eran de vertido directo y el peso lo habíamos calculado mediante la expresión de Van der Merwe. Aquí nos quedábamos en la clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es referirnos a un nuevo elemento del dique, Estamos ya en el punto de hoy, que va a ser el punto 11, y empezamos el manto, y dentro del manto nos vamos a referir inicialmente al teorema Pi o el teorema de Buckingham. Aquí vamos a relacionar una serie de magnitudes con la teoría del álgebra. Estamos en el agua del mar. Luego el agua del mar se va a caracterizar por tener un peso específico. Este peso específico ya hemos visto que era toneladas metro cúbico. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos diferencia la mecánica de ondas? Y la mecánica de ondas tenemos alturas de ola, que lo hemos definido en metros. Y luego tenemos ondas que tienen un determinado periodo t, que son segundos. Vamos a utilizar un sistema LFT. LFT, longitud, fuerza y tiempo. Y en este sistema longitud, fuerza y tiempo vamos a ver, en primer lugar, gamma sub W, que es toneladas, aquí un 1, longitud, aquí un -3 y tiempo 0. Ahora vamos a colocar las alturas de ola, que es en longitud 1, en fuerza 0 y en tiempo 0. Y ahora vamos a colocar el tiempo, de tal manera que sería 0 en longitud, 0 en fuerza y 1 en tiempo. Tenemos, por tanto, una matriz que es la matriz gamma sub W, H y T. Esta matriz tiene un determinante. Para determinar el rango de esta matriz, determinante de gamma sub W, H y T, calculamos el mismo. Y vemos este por este por este, 0. Este por este por este, 0. Este por este por este, 0. Menos este por este por este, 0. Este por este por este, 1. Este por este por este, de tal manera que el determinante de esta matriz es distinto de 0. ¿Qué significa? Que gamma sub W, H y T forman una base porque son linealmente independientes. Linealmente independientes. Si son linealmente independientes, cualquier otro elemento lo puedo explicar como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Cuál va a ser el elemento que quiero calcular? El peso de las unidades del manto principal. Luego entonces voy a tomar W, toneladas, peso, unidades del manto principal. Y lo vamos a hacer en otro color, para que veáis qué sencillo es la aplicación del teorema Pi. Volvemos a poner aquí en fuerza será 1, en longitud 0 y en longitud y en tiempo 0. Y ahora vamos a definir una función que va a ser la siguiente. Función pi, que será gamma sub W elevado a una potencia a por h elevado a una potencia b por t elevado a una potencia c y luego w. De tal manera que vamos a ver cuál es la relación de w con las 3 magnitudes que forman la citada base. ¿Vale? Ahora fijaros muy bien porque tenemos que hacer las ecuaciones para calcular A, B y C respectivamente. Voy a coger la ecuación en longitud. Lo pongo en verde.
ecuación en longitud. ¿Vale? Al poner la ecuación en longitud será menos 3 por A, menos 3 por A, más 1 por B, más 0 por C, más 0 igual a 0. Ecuación en longitud. Ahora voy a poner la ecuación en fuerzas. Ecuación en fuerzas. ¿Vale? La ecuación en fuerzas será 1 por A más 0 por B más 0 por C más 1 igual a 0. Y ahora voy a poner la ecuación en tiempos, que la voy a poner en azul. La ecuación en tiempos, ¿vale? De tal manera que será 0 por A más 0 por B más 1 por C más 0 igual a 0. De tal manera que ahora despejamos y decimos, a ver, de esta ecuación estamos sacando que C es igual a 0. De la ecuación en negro estamos sacando que A más 1 es igual a 0. Luego A es igual a menos 1. Y de la ecuación en verde estamos sacando que 3A más B es igual a 0. Luego B menos 3 más B es igual a 0. Menos 3A menos 3 por menos 1 más B es igual a 0, saldrá que B es igual a menos 3. Bueno, ya tenemos la ecuación. Y ahora la pintamos en negro. La ecuación será el productorio gamma sub W a la menos 1 por H elevado a menos 3 por T elevado a 0 y por W. Borramos en esta parte de la pizarra, de tal manera que lo que estamos viendo es que este pi es igual a gamma sub W partido por... Este es nuestro manómetro. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que las fórmulas de cálculo del manto van a ser W igual a K por gamma sub W h cubo. Y el problema es tremendamente importante porque vemos la sensibilidad del mismo a la altura de ola al cubo. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Imaginaros que vosotros tenéis un dique, ejemplo 1, imaginaros que vosotros tenéis un dique que está calculada para una H de diseño que son 5 metros. ¿Vale? Pero os habéis equivocado y verdaderamente la H de diseño son 6 metros. ¿Eso qué implica? Una equivocación de 1 metro de altura de ola, que a priori puede ser relativamente pequeña, se va a convertir en algo dramático en el cálculo del manto del dique. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto que W es una función de H al cubo. 5 al cubo son 125. Esto es 5 al cubo. Mientras que 6 al cubo son 216. 216 partido por 125, estáis equivocándoos casi en el doble. Casi en el doble en el manto principal de un dique. Luego, ¿qué conclusión sacamos del teorema Pi? La primera, que cuando vosotros tengáis un conjunto de variables, ver cuáles son linealmente dependientes y linealmente independientes. Obtenedlas linealmente independientes y el elemento que querráis relacionarlo lo podéis hacer de forma algebraica o con relación lineal o con la función pi, como acabamos de ver ahora. ¿Para qué hemos hecho el teorema pi? El teorema pi lo hemos hecho fundamentalmente para que relacionemos la mecánica de fluidos, el teorema de la hidráulica fundamental y sobre todo para que nos demos cuenta que W es función de H. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es explicaros dos fórmulas del cálculo del manto de un dique andaluz. La primera de las fórmulas que vamos a ver
es la fórmula de un profesor español, concretamente de Iribarren. ¿Vale? Escribimos la fórmula y luego vemos cada una de las variables que integra esa fórmula. P, peso, que vamos a ponerle aquí, mínimo de los cantos de un dique en talud expresado en toneladas, será n, ahora los explicaremos, f coseno de alfa más menos seno de alfa elevado al cubo por d menos 1 elevado al cubo por a al cubo. Vale, esta es la fórmula de Iribarren. Y vamos a ir explicando, desgranando cada una de las variables. La primera, vamos a empezar por d. D no es nada más y nada menos que la relación de pesos específicos. Gamma partido por gamma sub w. Acordaros que gamma podía ser 2,6 toneladas metro cúbico, 2,65 toneladas metro cúbico si estábamos hablando de escollera natural, o podía ser 2,3, 2,35 toneladas metro cúbico si estábamos hablando de hormigón en masa. Y gamma sub w es 1,025 toneladas metro cúbico, el peso específico del agua del mar. Ya tenemos este monomio que ya es perfectamente conocido. Nos vamos a la A, vamos a ponerlo aquí, borramos A, ponemos aquí, A será el mínimo. Vamos a utilizar una analogía de Iribarren con las teorías actuales de los diques, será el mínimo de h un décimo h sub b, como veíamos en la clase anterior, donde h un décimo es 1,27 por h un tercio, y esta altura de ola está referida a régimen extremal y está referida generalmente para un ISA que es un S1. Y en segundo lugar, h sub b es el coeficiente de rotura por la lámina de agua H. Bueno, ya tenemos dos elementos fundamentales perfectamente conocidos. Vamos a borrar primero y vamos a ir a otro de los elementos básicos de la fórmula. F, el coeficiente de fricción. Y este coeficiente de fricción, las piezas tienen una determinada trabazón, tienen una determinada fricción, un ángulo de rozamiento. Y este coeficiente de fricción tiene tres valores. 2,38 si estamos hablando de escollera. 2,84 si estamos hablando de bloques. Y 3,44 si estamos hablando de tetrápodos. Entonces, primera cosa que aprendemos de la fórmula de Iribarren, que solamente podemos utilizar la fórmula de Iribarren cuando el manto de los diques en talud esté hecho con escollera o con bloques o con una pieza artificial que es un tetrápodo. ¿Qué es un tetrápodo? Pues un tetrápodo es una pieza más o menos de estas características, ¿vale? Tenéis aquí otro elemento porque es tetra 4 y este tetrápodo lo podéis encontrar, por ejemplo, en Puerto Banús, o lo podéis encontrar, por ejemplo, en la avenida marítima de Las Palmas. ¿Vale? Es una pieza que se inventó en la década de los 50 por Neil Pirik y que tuvo bastante desarrollo en la etapa de los diques, generalmente del norte de África y de influencia francesa. Bueno, ya hemos visto el valor de F. Borramos el ejemplo de los tetrápodos que acabamos de ver y nos encontramos alfa. Alfa es el talud del dique. Y por consecuencia lo volvemos a pintar. Este es nuestro dique, esta es nuestra lámina de agua, esta es nuestra profundidad H y esto es alfa. Y acordaros que las alfas
siempre los hemos definido como cotangentes de alfa y por tanto siempre decimos que es, por ejemplo, 1,5 y sería 3 horizontal frente a 2 vertical. Cuando decimos cotangente de alfa 3, pues sería 3 horizontal frente a 1 vertical. ¿Vale? Pero lo que sucede es que en esta expresión nos vamos a encontrar dos signos, un signo más y un signo menos, ¿vale? Este signo más y este signo menos va a estar relacionado con la naturaleza del equilibrio de la pieza, el equilibrio de la pieza. Borramos todo para ver si lo entendéis. Vamos a poner un dique de estas características, ¿vale? Un dique de estas características, ¿vale? No he pintado muy bien el talud, pero lo he hecho a propósito. Está sometido a la acción de un oleaje y el dique empieza a deformarse. ¿Cómo se deforma este dique? Este dique se deforma perdiendo piezas así y viniendo con las piezas hacia abajo, hacia abajo. ¿Vale? Cuando las piezas van hacia abajo, el denominador de la fórmula de Iribarren va a ser en menos y por tanto será un f coseno de alfa menos seno de alfa al cubo. ¿Vale? Lo he puesto en negro para que no se os olvide. Ahora voy a hacer la maniobra contraria. Voy a pintar otro dique. Voy a pintar otro dique. Y este dique lo voy a pintar con un talud muy suave, muy tendido. Imaginaros, es un dique tal que así. ¿De acuerdo? Viene una ola de un temporal y lo que hace es que este dique pierde piezas. ¿Cómo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Vale? Entonces, si este dique pierde las piezas hacia arriba, vamos a decidir que el equilibrio es hacia arriba, y en este equilibrio hacia arriba pondremos f coseno de alfa más seno de alfa al cubo. Será con más en la fórmula. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos otro elemento más explicado en la fórmula de Iribarren. Solamente nos queda uno. Borramos. Y nos queda por explicar el valor de n. El valor de n. El valor de n es un coeficiente experimental. Es un coeficiente experimental. Y por tanto os lo encontraréis en tablas. ¿Vale? Estas tablas están en las presentaciones de Moodle. Pero aquí lo explicamos muy rápidamente. La n, que es experimental, va a depender, en primer lugar, de la parte de la estructura que vamos a calcular. Es decir, el cuerpo o tronco de dique o el morro. De tal manera que nos encontraremos n's para troncos y para morros. Nos encontraremos n's para inicio de avería o destrucción. Nos encontraremos n's para tres tipos de piezas, que ya hemos visto que son escollera, bloques y tetrápodos. Nos encontraremos n en función de cómo llegue la ola. Pinto. Este es nuestro dique. La ola puede llegar con incidencia normal o la ola puede llegar con incidencia oblicua. ¿Vale? Y finalmente nos encontraremos n en función de lo que hemos explicado anteriormente. El equilibrio. Equilibrio hacia abajo o equilibrio hacia arriba. Es una pregunta muy habitual
¿Cuáles son las características fundamentales que definen n? Las características fundamentales que definen n son la parte de la estructura, es decir, cuerpo, tronco o morro. La segunda de ellas, si estamos en inicio de avería o hemos calculado la destrucción. La tercera, el tipo de pieza, y concretamente escolleras, bloques o tetrápodos. La cuarta, incidencia normal y oblicua. Y finalmente la quinta, que es equilibrio hacia abajo o equilibrio hacia arriba. Borramos, volvemos a repasar Iribarren, volvemos a repasar la fórmula de Iribarren para que veáis que hemos visto todos los elementos, pero tenemos que seguir profundizando en ella. Hemos visto, en primer lugar, P, que era mínimo. Hemos visto N, que este era coeficiente experimental. Hemos visto F, coseno de alfa más menos seno de alfa al cubo. Coeficiente de fricción, diferencia de equilibrios. D menos 1 al cubo y por A al cubo. Hemos explicado toda la fórmula de Iribarren y entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir profundizando en la fórmula de Iribarren hablando del concepto de taluz crítico. Hablando del concepto de taluz crítico. Vale. Vamos al punto 13. Equilibrio y taluz crítico. Vamos a volver a pintar el mismo dibujo que hemos hecho antes, para volverlo a remarcar. Tenemos esta estructura, llega una ola, esta estructura se deforma, se avería y tenemos una situación hacia abajo. Ahora tenemos otra estructura, este es nuestro nivel de agua, ¿vale? Llega una ola, un temporal, pierdo piezas y tengo un equilibrio hacia arriba. Pero comprenderéis que hay un taluz que la piedra ni sube ni baja. Hay un taluz que está en equilibrio, que vamos a llamar alfa crítico. De tal manera que si la cotangente de alfa es menor que la cotangente de alfa crítica, el equilibrio será hacia abajo. ¿Vale? Mientras que si la cotangente de alfa es mayor que la cotangente de alfa crítica, el equilibrio será hacia arriba. ¿Lo hemos entendido? Fundamental. Cuando vosotros diseñéis un dique, vais a decir cuál es el taluz. Y si vosotros decidís cuál es el taluz, directamente estáis viendo cómo es la fórmula de cálculo de Iribarren, porque estáis decidiendo que el taluz sea menor que el crítico, menos en la fórmula, que el taluz sea mayor que el crítico, sea más en la fórmula. ¿Vale? Borramos y vemos cuáles son esos taludes críticos. Como veíamos al hablar de n, teníamos una parte de la estructura que era el cuerpo o el tronco. ¿Correcto? Bueno, pues entonces, el taluz crítico cotangente de alfa crítico, en función de las tres piezas que hemos visto antes, para escolleras, el taluz crítico será 3,64. Para bloques, el taluz crítico será 2,80. Y para tetrápodos, el taluz crítico será 1,77. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy diseñando una escollera, ejemplo, una escollera con cotangente de alfa 3, cotangente de alfa 3 es menor que cotangente de alfa crítica, que es 3,64. Luego la fórmula será con menos f coseno de alfa menos seno de alfa elevado al cubo. Yo creo que está bastante claro, pero vamos a hacer otro ejemplo más. Imaginaros que nosotros diseñamos tetrápodos.
Y estos tetrápodos los diseñamos con cotangente de alfa 2. Este cotangente de alfa 2 es mayor que la cotangente de alfa crítica, que es 1,77. Y por tanto, en nuestra fórmula será f coseno de alfa más seno de alfa elevado al cubo. Yo creo que ha quedado bastante claro cuando utilizamos una cosa y cuando utilizamos otra. Pero esto ha sido en tronco. Borramos, y ahora vemos qué sucede con el morro. ¿Qué sucede con el morro? Pues con el morro todas las piezas tienen el mismo comportamiento. Y el talud crítico para escolleras, bloques y tetrápodos es cotangente de alfa crítico igual a 1,50. Pongamos un ejemplo. Estamos diseñando un dique de bloques con cotangente de alfa 2. Dique de bloques con cotangente de alfa 2. Cotangente de alfa 2, lo escribimos, igual a 2, es mayor que cotangente de alfa crítica, que es 1,5, y por tanto en la fórmula de Iribarren es f coseno de alfa más seno de alfa elevado al cubo, es un más en la fórmula, ¿vale? Uno de los ejercicios que se suele poner en la escuela es el siguiente. ¿Vale? Ejemplo. Tenemos aquí el manto y vamos a preguntar qué tipo de equilibrio y qué tipo de fórmula, ¿vale? Y entonces se os da un tronco escollera 2,1, se os da bloques 2,1 también en tronco y se os da tetrápodos 3 medios también en tronco. Es extremadamente fácil porque los ejemplos que hacemos en clase son totalmente diferentes a los ejemplos que se ponen en examen. Esto tiene que ser lo más fácil que hay. Entonces, fijaros, ¿qué estamos haciendo? Repetimos, cotangente de alfa igual a 2. Es menor que cotangente de alfa crítica, que es 3,64. Luego el equilibrio es hacia abajo, ¿vale? Y en la fórmula será f coseno de alfa menos seno de alfa elevado al cubo. Segundo caso. Cotangente de alfa, también estamos en tronco, igual a 2, menor que cotangente de alfa crítica, que es 2,80 para el caso de los bloques. Estamos también en abajo, luego la expresión es la misma, f coseno de alfa menos seno de alfa al cubo. Y finalmente, el último caso, cotangente de alfa igual a 1,5 menor que cotangente de alfa crítica, que es 1,77, estamos en hacia abajo, luego es f coseno de alfa menos seno de alfa al cubo. Podéis decir, es que has cogido los tres sencillos para que sea todo muy fácil. Bueno, no pasa nada. Quitamos el primero, ¿vale? Y al quitar el primero, ahora lo que hacemos es, tenemos una escollera, esta escollera es con talud 3,1 y estamos en morro. Es una escollera con talud 3,1 y estamos en morro. Evidente, hago lo mismo. Cotangente de alfa igual a 3, mayor
que cotangente de alfa crítica, que es 1,50. Por tanto, estamos en equilibrio hacia arriba y por tanto en la fórmula será f coseno de alfa más seno de alfa elevado al cubo. Yo creo que está bastante claro el concepto de equilibrio. Otro de los ejemplos que solemos hacer, lo que pasa es que ahora con estos medios resulta bastante difícil, es que busquéis en las tablas de Iribarren, el valor de la n. Ejemplo, ¿vale? El problema es que no tenemos aquí las tablas de Iribarren. Buscar la n, ¿vale? Y en buscar la n, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, imaginaros que nos dicen, estamos ante un tronco, estamos ante incidencia normal, estamos ante inicio de avería, estamos ante escollera y estamos ante equilibrio hacia abajo. Iríais a unas tablas y en esas tablas cogeríais un coeficiente y ese coeficiente os saldría 0,43. ¿Vale? Imaginaros que ahora diseñamos para bloques y estos bloques están en morro, ¿vale? Los hemos diseñado para un talud concretamente 2,1, en un morro, ya lo veremos en clases posteriores, que hay todo tipo de incidencia. Hay incidencia normal e incidencia oblicua, porque es un elemento 3D, ¿vale? Pero lo más importante es que os deis cuenta lo que hemos visto antes, que es cotangente de alfa es igual a 2 mayor que cotangente de alfa crítica, que es 1,5, el equilibrio será hacia arriba. Miráis en la tabla y cuando miréis en la tabla el coeficiente es 2,171. Es fundamental a la hora de escoger los valores en la fórmula de Iribarren, el saber decidir perfectamente cuáles son los valores de la n y los valores de el equilibrio hacia arriba y hacia abajo en función de las cotangentes. Antes de terminar Iribarren y empezar la siguiente fórmula que vamos a ver en esta clase, recordaros un elemento fundamental. Generalmente en escolleras nosotros vamos a diseñar con 3 horizontal, 2 vertical, 3 horizontal, 1 vertical. O lo que significa que estamos diseñando con cotangente de alfa entre 1,5 y 3. Si estamos en el tronco, esto siempre será hacia abajo y menos en la fórmula. Cuando trabajéis en bloques, generalmente vais a trabajar en 3 horizontal, 2 vertical, 2 horizontal, 1 vertical, que corresponden a cotangentes de alfa entre 1,5 y 2, que en el caso del tronco también es hacia abajo y por tanto menos en la fórmula. Y finalmente, cuando estéis en tetrápodos, generalmente trabajaréis en 4 horizontal, 3 vertical, 3 horizontal, 2 vertical, lo que corresponde a unas cotangentes de alfa entre 1,33 y 1,5 menores que el 1,77 y por tanto en tronco estaremos en un equilibrio hacia abajo y menos en la fórmula. Yo creo que ha quedado bastante claro el concepto de la fórmula de Iribarren con las explicaciones correspondientes del talud crítico, las explicaciones correspondientes de los equilibrios, y lo que vamos a hacer ahora es terminar la clase de hoy
con la expresión de Hudson, que ya no sé si es el punto 15 o el punto 14. Concretamente, la fórmula de Hudson. A lo largo de vuestra historia en la disciplina, os encontraréis muchísimas formulaciones, ya lo hemos dicho antes. Van der Meer utilizará la altura de ola significante, Vidal utilizará la altura H50, pero estamos empezando a caminar dentro del campo de los diques y estamos viendo dos de las fórmulas clásicas. Bueno, primera diferencia entre la fórmula de Iribarren y la fórmula de Hudson. La primera diferencia no es que ponga weight o P, es que estamos hablando de pesos medios. Acordaros, Iribarren hablaba de pesos mínimos, mientras que Hudson habla de pesos medios. La fórmula de Hudson la escribimos y luego hacemos lo mismo que Iribarren. Desgranamos poco a poco cada uno de los elementos del mismo. Será W sub 50 igual a gamma por h de diseño al cubo, partido por k sub d, por cotangente de alfa, gamma sub w menos 1 a cubo. Ya tenemos pintada la fórmula de Hudson y ahora con esta fórmula de Hudson lo que vamos a hacer es analizar cada una de las variables como lo hemos hecho en la fórmula de Iribarren anteriormente. Vamos a empezar por lo más sencillo, es decir, los pesos específicos. Gamma. Gamma es el peso específico de la pieza, que ya hemos visto que en escollera es 2,6, 2,65 toneladas metro cúbico. Y ya hemos visto que en bloques, en piezas, es decir, en elementos de hormigón, son 2,3, 2,35 toneladas metro cúbico y volvemos a repetir que son elementos en masa. Elementos en masa. ¿Vale? Segunda idea fundamental. La segunda idea fundamental es gamma sub W. Gamma sub W es 1,025 tonelada metro cúbico, que es el peso específico del agua del mar. Luego ya tenemos perfectamente conocido este elemento, gamma, de la parte de la fórmula. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar y nos vamos a la acción. Nos vamos a la acción, concretamente la H sub D. La H sub D. Bueno, la H sub D es, como hemos visto anteriormente, como vimos en la clase anterior, como hemos repetido hoy. La H sub D será el mínimo, volvemos a repetirlo, mínimo de H 1/10 H sub D. ¿Qué es H 1/10? Volvemos a repetirlo. H 1/10 es 1,27 por H 1/3 y este H 1/3 es régimen de extremos y generalmente asociado a un valor de un ISA S1 y por tanto una probabilidad de fallo de 0,2 si estamos utilizando la RON 00. Y finalmente, ¿cuánto vale H sub B? H sub B es gamma sub B por H, es decir, es la rotura. Generalmente utilizaremos en este curso la fórmula clásica 0,78 por H, que es la fórmula de McGowan, ¿vale? Que la vimos ya en el primer parcial. Bueno, ya solamente nos queda el análisis de dos variables. Borramos. Evidentemente, pintamos nuestro dique, sea este nuestro dique y sea este nuestro ángulo alfa. Luego, por tanto, lo que tendremos es cotangente de alfa. Volvemos a decir lo mismo que decíamos en la fórmula de Iribarren. Cuando tengamos escollera, lo lógico es que vayamos a 3 horizontal, 2 vertical, a 3 horizontal, 1 vertical. Cuando estemos en bloques o cubos,
bloques o cubos, estemos en 3 horizontal, 2 vertical, 2 horizontal, 1 vertical, y cuando estemos en piezas, estemos en 4 horizontal, 3 vertical, 3 horizontal, 2 vertical. Bueno, ha aparecido, ya tenemos, solamente nos queda por analizar casus de, pero ha aparecido la palabra pieza y ha aparecido la palabra cubo. Borramos y vamos a diferenciar. Hay diques que tienen en su manto elementos que son así, de cubo, y por tanto son cubos. Pero hay diques que tienen en su manto elementos que son ligeramente así. En vez de ser A por A por A, que sería un cubo, sería A por 1,2A, que sería un bloque, ¿vale? Para que podáis diferenciar fórmulas con cubos, fórmulas en bloques. Y la segunda palabra que ha aparecido antes de definir la casus de, ha sido la palabra pieza. La palabra pieza. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de Iribarren solamente había un tipo de pieza, que era el tetrápodo, ¿vale? Que era el tetrápodo, que es lo que os he pintado yo antes. ¿Vale? Pero ahora van a aparecer muchísimos tipos de piezas. Por ejemplo, aparecerá el dolo, que lo tenéis en San Ciprián, ¿vale? Aparecerá el acrópodo, que lo tenéis en Padamós. Aparecerá el beta, que lo tenéis en Cádiz. Aparecerá el cubípodo, que lo tenéis en A Coruña. ¿Vale? Es decir, tenemos muchas piezas que se colocan en el manto principal de los diques en talud. ¿Y eso por qué es tan importante? Eso es tan importante porque cada pieza tiene su coeficiente de estabilidad. K sub D. K sub D. ¿Vale? La K sub D es el coeficiente de estabilidad de Hudson. Es el coeficiente de estabilidad. Es un coeficiente que igual que n ha sido absolutamente experimental, entonces la K sub D se va a caracterizar por lo siguiente. Primero, os vais a encontrar K sub Ds para tronco y para morro. Exactamente igual que veíamos con la N de Iribarren. Segunda idea fundamental, os vais a encontrar la K sub D para ola rota o no rota. Es fundamental saberlo para calcular la estabilidad de un dique. ¿Cómo está la ola cuando impacta sobre la estructura deformable? Siguiente punto. Nos vamos a encontrar K sub Ds para inicio de avería. Para inicio de avería. Nos vamos a encontrar K sub Ds para muchos tipos de piezas. Para muchos tipos de piezas, ¿vale? No solamente para escollera, bloques y tetrápodos, como decía Iribarren, sino para muchos tipos de pieza. Nos vamos a encontrar K sub Ds con unos taludes recomendables, Es decir, si nosotros queremos colocar cubos con talud 4,1, no encontraremos K sub D, porque Hudson no nos la da, porque los taludes recomendables son hasta 3,1. Taludes recomendables. Y luego una forma de colocación. Un problema que os vais a encontrar con la K sub D de Hudson es cuando queréis analizar escolleras. Cuando queréis analizar escolleras, hay tal nivel de valores que generalmente se duda. Y para no dudar, hacemos una recomendación. Y esa recomendación es que cuando nosotros estemos en tronco y ola no rota, la K sub D la tomaremos 4. Y cuando estemos en tronco y ola rota,
la K sub D la tomaremos 2. Bueno, visto esto, y antes de terminar la clase de hoy, lo que vamos a hacer es un ejemplo que también resulta complicado porque no tenéis las tablas, pero están en Moodle, pero ya veréis cuando tengáis las tablas delante lo fácil que es determinar las K sub D de Hudson. ¿Vale? Ejemplo, vamos a determinar la K sub D de Hudson, vamos a seguir los ejemplos que he cogido yo en los apuntes, ¿vale? Estamos diseñando con bloques el morro o la no rota, ¿vale? Y estamos diseñando en acrópodos, también el morro y o la rota, ¿vale? Bueno, veréis en Moodle que hay una tabla de K sub D. Vamos a la tabla de K sub D. Aquí tendríamos el morro, aquí tendríamos la pieza, cubo, aquí tendríamos no rota y rota, y veríamos que para no rota el valor es 5. Y en el caso de los acrópodos, veríamos aquí, tenemos la pieza, acrópodos, ¿vale? Tendríamos aquí morro, que es lo mismo de antes, no rota, rota, nos dicen que es rota, y veríamos que el valor de la K sub D es 7. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos por hoy, para mañana avanzar en otro de los elementos del manto, que va a ser el filtro. Aquí nos quedamos, hasta mañana. Tigre, ya ha acabado.